¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a tu canal, Conociendo a Jesús. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios, vida y enseñanzas del apóstol Pablo. Y el día de hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 16 con la porción que lleva como título Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Muy bien, y dice así en el nombre de Jesús. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pues bueno, aquí nos está comentando esta breve porción que Pablo conoce a Timoteo y decide llevarlo con él para que fuera un colaborador en la obra del Señor, y que pues fueron dejando las ordenanzas de las cuales ya habían quedado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y como todos sabemos, pues ya Timoteo cobró gran importancia a lo largo de la historia del nacimiento de la iglesia, porque pues incluso el mismo apóstol Pablo le escribe cartas a Timoteo. Pero ahondando un poco más para saber de su vida, de su ministerio, pues te comparto la siguiente información. Timoteo, significado en griego, temeroso de Dios, hijo espiritual, compañero y ayudante de Pablo. Nació en Listra de madre judía, que se llamaba Eunice, y padre griego. Fue altamente estimado por los hermanos en Listra e Iconio. No se sabe cuándo se convirtió, pero se supone que fue durante el primer viaje de Pablo, cuando pudo presenciar los sufrimientos del apóstol. Al separarse Bernabé y Pablo, este tomó a Timoteo para reemplazar a Juan. Pablo lo circuncidó. Cuando Pablo tuvo problemas en Tesalónica y en Berea, Timoteo se quedó ahí con Silas mientras Pablo se trasladaba a Atenas. Se reunieron en Corinto y siguieron juntos hasta Éfeso, desde donde lo enviaron con Erasto a Macedonia. Por último, aparece entre los que acompañaron a Pablo en el viaje a Jerusalén. Pablo lo menciona como coautor de varias de sus cartas y le escribió 2 cartas personales. Lo enviaron a Tesalónica a confirmar a los creyentes. Pablo lo describe como un siervo de Dios en el Evangelio, con algún prestigio entre los apóstoles. Fue emisario personal de Pablo a Corinto con una misión delicada y lo recomienda cariñosamente. Pablo exhorta a los corintios a enviarlo de regreso en paz. En 2 de Corintios es Tito el emisario, lo que insinúa que Timoteo dejó algunos problemas sin resolver en Corinto y que no tuvo éxito. Las cartas de la cautividad de Pablo presentan a Timoteo como fiel compañero y colaborador. Pablo lo envió a fortalecer las iglesias gentiles.
En Filipenses 2:19 aparece llevando un informe directo del estado de la iglesia filipense. Fue uno de los que más trabajó para levantar las iglesias gentiles. Pablo destaca el genuino interés que Timoteo tiene en los creyentes. Cuando Pablo salió de la prisión y reanudó la actividad misionera en el este, dejó a Timoteo en Éfeso y le encargó la reorganización de la iglesia. Más tarde, cuando Pablo volvió a caer preso, Timoteo acudió prestamente a Roma, pero es imposible fijar la fecha de su llegada. Solo sabemos que Timoteo mismo estuvo prisionero en Roma. Las epístolas pastorales presentan a Timoteo como pastor y dan un cuadro más completo de su personalidad que las vagas referencias de Primera y Segunda de Corintios. Era muy efectivo pero tímido. Necesitaba las amonestaciones personales de Pablo. Ninguno de los compañeros de Pablo recibió de éste tan ardientes elogios por su lealtad. Es fácil inferir que Pablo veía en él a su natural sucesor, dados sus esfuerzos y virtudes. Bueno, pues gloria a Dios. Esta es la información conocida de Timoteo, un varón que fue fiel al Señor, fue fiel a la iglesia y de buen testimonio, que ya a lo largo del libro de los Hechos, conforme a la información que hemos compartido, pues podemos ir conociendo un poco más de su vida, de su ministerio y de lo que él hizo en la obra del Señor. Espero que esta información sea de bendición y de edificación para tu vida. Y pues ¿qué nos queda a nosotros? Seguir ese buen ejemplo y seguir propagando la palabra de Dios, el mensaje del Señor, el amor de Dios a todas las almas que lo necesiten. Te recuerdo mi nombre, Alejandro Rodríguez. Te doy las gracias por haberte suscrito al canal si ya lo hiciste. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, que me apoyes con tu me gusta y a compartir para que esta información pues llegue a más almas que la necesiten. Nos vemos en la siguiente. Que Dios te bendiga.